Bueno, ya decíamos al principio del programa la importancia que tiene el cambio climático, el calentamiento global, lo que está pasando en la COP26. Y bueno, son temas fundamentales. Hay muchos más, por supuesto, pero si no tenemos un medio ambiente que nos garantice que vamos a seguir adelante en este planeta tan golpeado, tan maltratado, pues los demás temas pasan a segundo, tercer, cuarto nivel. Yo hoy tengo el gusto y el honor de saludar y nuevamente, porque tuve la oportunidad de conocerla en el reciente viaje que hizo Paola Rojas, invitada por la WWF, esta importantísima organización internacional que es World Wildlife Foundation. Ella es María José Villanueva, quien es directora de conservación aquí en México de esta pues importantísima y muy prestigiada organización ambientalista, le podemos llamar. María José, bienvenida, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes, Armando, qué gusto de estar contigo, con todo tu auditorio para platicar de temas de medio ambiente que son tan importantes. A ver, cuéntanos primero que nada, ¿cómo está representada WWF? ¿Dónde es la central a nivel internacional? ¿Y qué es lo que se está haciendo en México, tú como directora aquí en nuestro país? Sí, muchas gracias. WWF es una organización que acabamos de cumplir 60 años, de las más antiguas en temas de conservación de la naturaleza. Estamos representados en más de 100 países a lo largo y ancho del planeta y nuestra sede oficial está en Gland, Suiza. Ahí tenemos a WWF Internacional. Y en el caso de México, nosotros somos una oficina de representación de Estados Unidos. Nuestra oficina matriz está en Washington, D.C. y tenemos en México, vamos para 30 años, llegamos aquí en los 90s trabajando en la conservación de los bosques de Oaxaca y nos hemos ido creciendo hacia diferentes programas. Actualmente nosotros nos enfocamos en 4 grandes temas. Uno de ellos es cómo cuidamos los ecosistemas terrestres, que esto incluye bosques, pastizales, cómo cuidamos al jaguar, a la mariposa monarca, cómo hacemos actividades de ganadería más sostenibles, que es un impacto importante en el medio ambiente. Tenemos un programa de océanos resilientes en el que Paola nos acompañó junto contigo a ver lo que estamos haciendo en materia de océanos, donde trabajamos en proteger hábitats tan importantes como el manglar, como islas, zonas costeras. Trabajamos en la conservación de tiburones, de tortugas, de mamíferos marinos y también trabajamos en que las pesquerías sean más sostenibles. Sí, porque el tema de las redes fantasmas y de otras artes de pesca que pues están pues excedidas incluso cuando tengan permiso, pero muchas veces hacen mucho daño. Así es, entonces estamos trabajando en sacar algunas de estas redes que se pierden y tratar de evitar los impactos en la fauna marina. Finalmente tenemos un programa de cambio climático y energía y uno de agua. Entonces, WWF somos pandas mexicanos, somos una organización que si bien es internacional, está conformada por 68 mexicanos. Tenemos un español, lo queremos mucho, pero en su general, y una colombiana, pero en general somos casi puros mexicanos. Ahí están en La Paz, ¿no? Están en La Paz y nuestra México, oficina central es Ciudad de México. Tenemos también una oficina en La Paz, una oficina en Chihuahua, una oficina en Zitácuaro, Michoacán, y tenemos un grupo en Mérida. Estamos repartidos en varias partes de México. Oye, es inevitable pues preguntarte, porque bueno, fueron, no sé, más de 1,500 organizaciones a la COP en Glasgow. Hay quien dice que fueron 130 países, hay quien dice que fueron más, pero bueno, no podemos estar al margen de lo que ocurre allá en Glasgow. Todavía tiene, mañana creo que termina, y pues uno de los temas son, pues, casi la mayoría de los temas son, algunos de ustedes también están pues involucrados, como ese de los bosques, y pues no quisiera entrar en temas políticos, pero pues hubo muchas críticas con esto de Sembrando Vida y de que si hay desforestación. ¿Y qué está pasando en México con el tema forestal? Sí, mira, yo creo que hablando de este evento tan importante que es la COP de cambio climático, en donde se han unido
forman parte 189 países, pues ahorita se están negociando, se están discutiendo. Pues yo creo que el tema más relevante en la agenda de la humanidad en los siguientes años, venimos saliendo de una pandemia global que tuvo implicaciones económicas muy contundentes, y si algo nos enseña, espero, esta pandemia, es a que tenemos que estar listos para enfrentar crisis, y el cambio climático pues ya lo tenemos encima y teniendo efectos muy profundos. Rápidamente me gustaría comentar algunas cosas que han pasado en la COP de Glasgow, que vale la pena sentirnos orgullosos como planeta, y es que más de 100 líderes globales se comprometieron a acabar con la deforestación para el año 2030, incluyendo a Brasil, con un financiamiento de $9,000 millones de fondos privados y públicos. Porque Brasil también le ha pegado duro, le ha pegado duro a la deforestación, de la cuestión del ganado, que estas emisiones de los gases de las cabezas de ganado, bueno, no de las cabezas, del ganado en general, y le han ganado terreno a los bosques. La Amazonía, ¿no?, es otro de los más afectados. Sí, las tasas de deforestación en estos años en la Amazonía son alarmantes, y de hecho se está produciendo un reporte entre varios científicos que muestran cómo la Amazonía puede llegar a entrar a un punto de no retorno, en el que actualmente la Amazonía, como muchos lo conocemos, es el pulmón del planeta y está ayudándonos a capturar los gases de efecto invernadero. Ahorita puede llegar un momento que, de seguir así la deforestación, la Amazonía podría empezar a emitir gases de efecto invernadero más que secuestrarlos, y eso nos pondría en una situación muy complicada. También tenemos el gusto de que 80 países se comprometieron a reducir 30% de las emisiones de gas metano. Parte de la ganadería también aporta a este gas, y también 165 países se apuestan a ejecutar acciones decisivas para acelerar la transición del carbón hacia una energía más limpia. Nota también, Estados Unidos regresa al Acuerdo de París desde que entró Joe Biden, y ahora junto con China anuncian un acuerdo climático. Y en el caso de WWF a nivel global estamos empujando, somos parte de este gran movimiento que se llama Race to Zero, la carrera hacia el cero, donde por primera vez queremos sacarnos cero en todo, cero en emisiones, cero en deforestación, de las cuales ha juntado a más de 2,000 empresas que se han sumado aquí. Y ahora sí la pregunta, Armando, ¿y México qué? ¿No? Pues sí, en México creo que tenemos retos más que en poder estar teniendo acciones que se equiparen al reto, ¿no? México es un país tremendamente vulnerable al cambio climático, y los principales afectados serán las comunidades costeras que viven ahí, y las comunidades que también viven en zonas áridas, que van a estarse viendo impactados por sequías. En México pues se ha revisado lo que le llamamos nosotros su contribución nacionalmente determinada, que es el NDC, que es una forma en donde se ponen las metas bajo el Acuerdo de París, que se supone que cada vez tiene que ser más ambiciosas. Lamentablemente en México la nueva meta que se sometió no tiene más ambición. El posicionamiento de México, aun si bien habla de que ha trabajado con temas de glifosato, de la minería, del fracking, del Sembrando Vida famoso, pues realmente es muy difícil trazar cómo esto está teniendo impacto en las emisiones. Y por otro lado, pues también estamos viendo cómo se sigue priorizando el uso de combustibles fósiles e incluso subsidiándolos, ¿no? Entonces estamos en una situación en donde México, lamentablemente, pues necesitamos elevar nuestras acciones para ser contundentes y, repito, hacerle frente a este reto que nos va a afectar a todos. Javier Mazoy. Hola, María José. Oye, una pregunta. ¿Ustedes, como organización, cómo ven el programa de Sembrando Vida? Independientemente de la medición en cuanto a el efecto que pueda tener en el medio ambiente, como programa en sí, ¿es un buen programa? ¿Está funcionando o realmente no tanto? Mira, yo creo que nosotros somos una organización que nos basamos en datos. Los datos no son claros. Es difícil para mí poder decir el desempeño de un programa sin que tenga yo datos oficiales en cuanto al impacto que se ha tenido. Yo creo que la postura de WWF es que el gobierno, así como muchos otros actores del sector privado, la sociedad civil, todos tenemos que tener un rol
en poder atender temas de cambio climático y de crisis de pérdida de biodiversidad. El gobierno tiene un rol fundamental y creemos, y yo soy una ferviente creyente, que todos los días es una oportunidad de hacer las cosas mejor. Y definitivamente creo que en la medida en la que las muchas mentes y expertos que México ha creado en temas de cambio climático y biodiversidad pudieran tener un espacio para poder nutrir y acompañar al gobierno de México en hacer programas que realmente tengan un buen impacto, eso es hacia donde siempre nosotros empujaremos. Gracias. Eduardo. Sí, también mencionabas, María José, el tema de los compromisos internacionales que han suscrito y la vuelta de Estados Unidos ahora con Biden al foro en temas internacionales. ¿Cuál es en tu experiencia? Porque yo recuerdo hace ya algunos años, por ejemplo, el protocolo de Kioto y otros protocolos ambientales, en donde se pusieron metas, inclusive desde antes, la de Río, por ejemplo, hace 30 años, que la idea es ir midiendo este footprint, esta parte de la cuestión de países. Sé que los indicadores por país, China, India, Estados Unidos, siempre son los que están arrojando más, pero sí ha habido un compromiso firme. Pero aquí el tema, y creo que también con México, ahorita que mencionas algunas cuestiones en México, ¿cuál sería o cuál es la manera que están ellos previendo para cumplir estas metas? Porque digo, no deja de ser buenas intenciones quizás cuando no haya unas medidas coercitivas para decir, bueno, si no cumples con esto, hay esta parte de los fondos que pueden ser recortados. Sé que en la práctica, en el derecho internacional, hay un fondo de Estados Unidos para ayuda a países y sé que hay una manera también de recortar por esa vía, que no es la vía institucional, es decir, tiene que ser más transparente, pero bueno, a veces es quizás hasta cobrárselo chino para que a ver si sí entienden y cumplan, ¿no? Pero ¿cuál es tu experiencia en este tema de cumplimiento de estas nuevas metas? Sí, o sea, yo creo que diferentes convenciones tienen diferentes mecanismos de cumplimiento de metas. En el caso del Acuerdo de París y de la Convención Marco del Cambio Climático, sí hay directrices que pueden implicar en algún momento algún tipo de sanción económica. Sin embargo, esta COP en Glasgow fue muy importante porque seguimos empujando en tener metas, reglas claras. Todavía no se acaba de definir el artículo 6, que es el que explica cómo van a funcionar los mercados de carbono. Todavía no hay claro el mecanismo de rendición de cuentas y eso es algo que se esperaba que ahora en Glasgow pudiera avanzar de manera contundente. Por supuesto que hay resistencia de muchos países a que las sanciones sean mayores. Y hay cada vez más reticencia de los países a sumarse a nuevas convenciones precisamente por eso. Creo que donde tenemos nosotros, en el caso de México, que seguir empujando, más allá del garrote, es la zanahoria. O sea, para mí la zanahoria es que México es un país en extremos casos de vulnerabilidad al cambio climático, donde tenemos condiciones de extrema pobreza en muchas comunidades que viven en esta situación y que van a ser los primeros afectados por este fenómeno del cambio climático. Y en donde, si nosotros como nación no le apostamos a la naturaleza, que es nuestro primer aliado para mantener el cambio climático, y no apostamos en adaptarnos y de algún lado ir siguiendo las tendencias del mercado hacia energías renovables, yo creo que va en el propio detrimento de nosotros. Por supuesto que las sanciones irán y vendrán y se están definiendo a nivel internacional. Yo creo que eso va a tomar mucho tiempo porque hay muchísimos bloqueos, no solo de parte de países en América Latina, sino también en otras partes del mundo. Pero repito, creo que algo que ahora en esta COP de Glasgow se discutió es el tremendo rol y la oportunidad de trabajar en cómo protegiendo a la naturaleza es mucho más barato que poder buscar otras medidas de adaptación. Y por otro lado, eso no exime nuestras responsabilidades de mitigación de emisiones, en donde, repito, hay una suerte de incongruencia ahorita en lo que estamos viendo en la política nacional con un subsidio tremendo a los combustibles fósiles y por un lado también pues ojalá que pudiéramos seguir apoyando a las energías renovables
que consideren a las comunidades locales y que sigan todos los procesos de salvaguardas ambientales y sociales que se requieren. También creo que estas nuevas tendencias de renovables tienen que incluir a la sociedad y tampoco deben de seguir modelos de exclusión. No por nada, ayer fue el México, el día fósil. México fue Nos ganamos el fósil. El fósil, que es los países que no han hecho nada. Y la verdad es que sí, es de vergüenza, ¿no? Ayer escuchaba a Cuadri que despotricó, como tú ya sabes, que lo hace muy bien, Gabriel Cuadri allá en Glasgow. Y finalmente, porque tenemos el tiempo encima, a ver, para que nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos y vernos, esto de la temperatura en la que estamos es el 1.1 y se ve que estamos llegando al... ¿Cuál sería lo catastrófico donde las playas, las costas ya estarían en peligro de que por los polos pueda aumentar el nivel del mar? Mira, hay diferentes escenarios que se están planteando. En un escenario de 1.5 de todas maneras vamos a tener impactos. Ya en un escenario de 2 grados estamos pensando en un aumento en el nivel del mar, en un cambio en el régimen de las lluvias, en mayores eventos hidrometeorológicos extremos. Estamos viendo estas grandes olas de calor que vienen acompañadas de incendios forestales que están devastando a zonas como California, la Amazonía, Siberia, Australia, México. Realmente nos estamos acercando a un punto en el cual muchos de los productos y de la vida como la conocemos puede cambiar. El 1.5 es donde nos tenemos que quedar. No hay más. Hay mucho que hablar. Espero que nos permitas seguir en contacto contigo porque ya platicaremos cuando salga el reportaje en diciembre de Paola Rojas. Ya se los estaremos avisando para que lo vean y obviamente lo transmitiremos también a través de nuestros medios. Pero por lo pronto te agradecemos mucho, María José Villanueva, directora de conservación de la WWF, World Wildlife Foundation, aquí en México, y estaremos en contacto. Gracias de verdad por tu tiempo. Encantada de estar con ustedes y cuando gusten. Mucho gusto. Gracias.